Con el gusto de saludarles, estamos en este corto informativo de SMC Noticias México Internacional con nuestro espacio de línea en alta tensión de Estéreo 1000 Radio y MB Fin de Semana de Radio Cañón, bajo la dirección del licenciado Miguel Bárcena, acá en la Ciudad de México. Y bueno, antes de darle a conocer otra información, quiero relatar lo siguiente. En días pasados, si no mal recuerdo, el pasado 2 de septiembre, pues el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó la ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en Oaxaca, del cual indiscutiblemente, pues bueno, se tienen antecedentes desde hace mucho tiempo de muchas familias que han sido desplazadas, fundamentalmente de la región Triqui, pero de otras regiones de la entidad oaxaqueña que se ha venido informando. Pero bueno, ahora el gobernador del estado de Oaxaca, el ingeniero Salomón Jara, presentó esta iniciativa. Pues bueno, ahora que está aprobada, la entidad oaxaqueña pues se convierte en la primera del país en proponer un marco normativo que reconoce la existencia de este fenómeno de los desplazados, ¿no? Derivado, pues bueno, hicieron una consulta previa, informaron a algunas comunidades, algunas poblaciones, algunos municipios de la entidad oaxaqueña, me parece que fueron como unos 52 de los 570 y de los cuales pues más de 400 son por normatividad de usos de pueblos indígenas, o sea, por usos y costumbres, pues, que es lo más comúnmente conocido, ¿no? Municipios por usos y costumbres. Y bueno, de todo esto se llevó a cabo esta iniciativa de ley en la cual pues el mandatario estatal ha estado destacando que con esta iniciativa que ya aprobó el Congreso del Estado de Oaxaca, sí, pues bueno, es algo muy importante. Y sobre esto, en días pasados, tiene como unos 4 o 5 días, si no me equivoco, pues bueno, se llevó a cabo en la capital del Estado de Oaxaca la presentación de la agenda temática sobre el desplazamiento forzado interno, donde pues se destacó que la entidad cuenta con esta ley para, como ya les mencionaba, para prevenir, atender y reparar integralmente este fenómeno. Les presento a continuación la presentación que hace la coordinadora estatal de atención a derechos humanos, valga la redundancia, del gobierno del estado de Oaxaca, en donde estuvieron presentes dos funcionarios muy importantes de la Organización de las Naciones Unidas, y en la cual, pues bueno, después de la presentación, después de su explicación, después de que ellos dieron a conocer, pues bueno, sus puntos de vista sobre esta agenda temática, su servidor, pues bueno, me tomé el atrevimiento de participar, en la cual también les presento este video y, pues bueno, les dejo ahora sí que al final, pues la opinión de ustedes como auditorio, como ciudadanos y sobre todo para quienes han sido desplazados, su opinión de cómo ven este principio, que como su servidor usted lo escuchará en mi participación, pues qué tan fuerte es la situación en la entidad oaxaqueña de los desplazamientos de forzado interno que tuvieron que entrarle a una ley. Y como ustedes lo escucharán, les hice la pregunta a la coordinadora y a los representantes de la ONU. ¿Hasta dónde creen que sea factible que esta ley se cumpla en la entidad oaxaqueña, sobre todo en los municipios de usos y costumbres, donde quien decide, haya y exista la ley que exista, quien decide es la asamblea comunitaria? Y lo hemos vivido en muchos aspectos, en que habrá leyes, habrá normatividad, pero quien decide es la asamblea en los pueblos. Y ese es el detalle que su servidor tocó en esta temática. Les dejo los siguientes videos. Contarles que vamos a estar hablando de la agenda temática sobre desplazamiento forzado interno, un tema muy importante en Oaxaca. Y bueno, quisiera agradecer profundamente el hecho de que hoy, por primera vez en un espacio de diálogo con ustedes, nos esté acompañando el señor Giovanni Lepri, representante de la CLUR en México, y por supuesto también al señor Gustavo,
quien se encarga pues de todos estos temas en el sur-sureste. Así que muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos también. Y bueno, para iniciar quisiera hablar sobre esta ley que, como ustedes bien lo saben, fue aprobada el pasado 2 de septiembre en el Congreso del Estado, que es la ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en el Estado. Y bueno, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante hablar de esta ley en Oaxaca? ¿Y por qué se ha convertido en un precedente importante, no solamente en nuestro país, sino en la América incluso? Y bueno, quisiera iniciar hablándoles del proceso de construcción de esta iniciativa y por qué incluso 3 agencias de Naciones Unidas han reconocido pues esta ley, esta iniciativa que se construyó desde la voz de las víctimas y desde la voz de las comunidades. Primero quisiera compartirles que fue hasta el año 2019 cuando el gobierno de México, cuando el país reconoce que en México tenemos un problema de desplazamiento forzado interno, a pesar de que para 2019 ya había muchos casos y muchas víctimas en situación de desplazamiento, pues estas víctimas y el fenómeno era invisible. Es hasta el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador en el año 2019 cuando nuestro país reconoce que en México tenemos esta problemática y que el desplazamiento pues es causado por diversos factores. A partir de este año empieza el gobierno federal a trabajar en este diálogo con las víctimas y en el 2022 tenemos en nuestro país una visita muy importante que fue la visita de la relatora de Naciones Unidas para todos estos casos de desplazamiento, es decir, la persona que a nivel mundial se encarga de observar y de conocer de los casos de desplazamiento en el mundo, visitó a nuestro país y documentó varios casos. En el año 2023, la relatora emite un informe y dentro de ese informe le recomienda al Estado mexicano construir una ley general sobre desplazamiento forzado y también le recomienda a los estados que construyan sus leyes porque es importante atender esta problemática. Esto ocurre en el 2023 en este informe de la relatora de Naciones Unidas en temas de desplazamiento. Y bueno, siguiendo estas recomendaciones y todo este diálogo a nivel mundial sobre el tema de desplazamiento, es que a la llegada del ingeniero Salomón Jara Cruz, desde la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, nos damos a la tarea de construir un protocolo para consultar a nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para poder construir una iniciativa de ley que fuera presentada al Congreso, pero que reflejara la cosmovisión, el sentir, el vivir de todas las víctimas en Oaxaca que están en situación de desplazamiento forzado interno y también de iniciar este diálogo con las comunidades indígenas. Como ustedes saben, algunos casos de desplazamiento o de expulsión, como comúnmente los conocemos, han sido determinaciones de las asambleas en nuestras comunidades indígenas. Por eso es que era importante este diálogo con las comunidades y con nuestros hermanos y hermanas indígenas y nuestros hermanos y hermanas afromexicanas. Y bueno, en junio de 2024 iniciamos un proceso de diálogo con las comunidades indígenas y afromexicanas, pero también con las víctimas, incluso también con las comunidades que han sido las expulsoras. Iniciamos este diálogo también con la participación de las representaciones agrarias, es decir, con los comisionados, con las personas que están encargadas de los bienes comunales en las comunidades y de los bienes ejidales, para poder construir una iniciativa de ley. Se realizó conforme a lo que establece la ley de consulta previa, libre e informada en nuestro estado. En Oaxaca tenemos una ley que establece los requisitos bajo los cuales los gobiernos, tanto del estado como en los gobiernos municipales, tienen que llevar a cabo estas consultas con comunidades indígenas y afromexicanas
cuando se pretendan hacer cambios tanto de tipo administrativo como legislativos y que tengan un impacto en los derechos de los pueblos. Entonces nos dimos a la tarea de realizar esta consulta. Se llevaron a cabo más de 52 asambleas, ahí vemos algunas imágenes. Y bueno, decirles que en este proceso de consulta estuvo participando de manera muy activa y que le agradecemos profundamente este acompañamiento al ACNUR, porque fue una de las agencias que estuvo participando en el 95% de las asambleas, de los foros que realizamos, observando cómo llevábamos a cabo este proceso, garantizando también y vigilando que como Estado se llevaran a cabo estas consultas de manera adecuada en las lenguas indígenas para que nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas pudieran tener comprensión, entender de lo que estamos hablando y que tuvieran la información correcta. Entonces, estuvieron participando, les decía, en la mayoría de los foros y nos apoyaron con la asistencia técnica para que esta iniciativa cumpliera con los estándares internacionales. Y bueno, fue el 10 de diciembre de 2024, justamente en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando el ingeniero Salomón Jara Cruz firma esta iniciativa de ley y la presenta ante el Congreso del Estado. Hicimos una presentación con las y los diputados y diputadas del Estado, en la que se socializó este proyecto, porque tendría que ser esta una ley que se votara con pleno conocimiento de la causa del fenómeno de desplazamiento y que se hiciera de manera muy consciente. Gracias, Lupita. Su servidor Merlín, de Estéreo Milet Radio, Radio Cañón, Canal 40 y SMC Noticias en la Ciudad de México. Hay algo muy interesante. Esta ley es definitivamente, sí, punta de lanza desde Oaxaca. Y qué tan grave es la situación del desplazamiento en Oaxaca que se tuvo que crear una ley. Pero me voy al punto y a la yugular, como decimos en México. Oaxaca son 570 municipios, más de 400 con usos y costumbres, y en donde impera precisamente lo que dice la asamblea. Ya lo comentaba usted, coordinador, han tenido pláticas con las asambleas, pero vayámonos a la realidad, y se lo digo porque con conocimiento de causa. Hace no muchos años hubo una situación, como siempre lo ha tenido en la región de los Triquis, parte de la Mixteca. Hubo un intento de retorno, aguantaron por ahí como un mes o 2 meses por protocolo oficial y después los volvieron a desplazar y hubo muertos, ¿no? Bueno, la región Mixteca por igual, y no solamente ha habido desplazados por cuestiones de límites, ha habido desplazados por cuestiones que no cumplen con su reglamento interno de asamblea, ha habido desplazados porque la señora no quiso cooperar, han sido desplazados por muchas otras razones muy mínimas, porque la asamblea es la que determina. Y se lo digo porque por el área de los Losichas, dentro de una asamblea dijeron que sí, mucho gusto con sus leyes, ¿no? Pero aquí quien ordena somos nosotros. ¿Hasta dónde cree usted? Y el maestro Giovanni, sobre todo en el entorno internacional, y que seguramente conoce la situación de Oaxaca, ¿hasta dónde cree usted que esta ley sí se vaya a cumplir, sobre todo por las asambleas? Esto puede funcionar a lo mejor los primeros 2 meses o medio año posiblemente, pero luego hay cambios de autoridades. En muchos de los municipios nada más están 1 año y cambia. Y como decimos coloquialmente, en Oaxaca se cocinan aparte las cosas y las leyes, pues ahí están muy bonitas, ¿no? La cuestión es que se cumplan por parte de los mismos pobladores de las asambleas. ¿Hasta dónde cree usted que sí se vaya a cumplir esta situación? Y bueno, y que estén pendientes ustedes como gobierno, ¿no? Porque pues está medio duro de que ahí estén vigilando que sí se cumpla, ¿no? Pero sí es interesante, porque sí, desafortunadamente es muy fuerte el desplazamiento en Oaxaca, que hasta tuvieron que hacer una ley, y qué bueno que lo hicieron, ojalá que se cumpla, pero ¿hasta dónde cree usted, coordinador, y sobre todo el maestro Giovanni, en ese entorno internacional que tiene, de muchas cosas que seguramente han vivido, y como lo ha vivido el amigo Gustavo ahí en Colombia, y sobre todo con las FARC, y no me dejará mentir? Gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, y fue justamente todo esto que comentas lo que nos llevó a reflexionar sobre la importancia de consultar
de construir esta iniciativa a través de una consulta, porque necesitábamos dialogar con nuestros hermanas y hermanos indígenas sobre estas decisiones que se toman en las asambleas. Y este foro nos sirvió justamente para dialogar con las autoridades sobre dos derechos importantes que están en la Constitución, y es el derecho a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos indígenas. ¿Qué nos dicen las autoridades o qué nos decían? Nos decían, bueno, es que si yo expulso a una persona porque no quiso cumplir con el cargo que se le dio en la asamblea, regidor de salud, y no lo quiso cumplir, para yo poder preservar los usos y costumbres y para que las personas sigan obedeciendo a la asamblea y sigan cumpliendo con los cargos, pues yo tengo que sancionarlos, tengo que buscar algo para que esto no se pierda. Entonces sí fue todo un diálogo que se generó con los pueblos indígenas, y nosotras hablábamos con las autoridades y con las comunidades sobre la proporcionalidad que tiene que haber entre la conducta y la sanción. Hay algunos casos en donde las personas han sido expulsadas porque, por ejemplo, los chivos, que además es un caso muy conocido en Oaxaca, los chivos entraron a perjudicar la siembra que tenía la comunidad, y a esta persona la expulsan. Entonces hablábamos con las autoridades de que la sanción, porque efectivamente tienen pues ese derecho a administrarse justicia de manera interna, pero que esa sanción tiene que ser proporcional a la conducta. Es decir, si a mí me acusan de que yo me robé, no sé, la gallina del vecino, por poner un ejemplo simple en este momento, pues no me podrían sancionar con expulsarme a mí y a mi familia por ese hecho. Entonces hablábamos sobre eso. Es un proceso de diálogo, evidentemente, ya lo decía el maestro Giovanni, la ley no es el fin, no es que con esto vayamos a resolver la problemática. La ley nos sirve para reconocer que tenemos esta problemática en Oaxaca, para reconocer a las víctimas, también para que las instituciones tengan muy clara o tengamos muy claras cuáles son nuestras atribuciones. Pero también es importante el tema de la prevención y el tema del diálogo con los pueblos indígenas. No podemos llegar desde una visión occidental a imponerle a las comunidades indígenas pues toda una serie de reglas que van a romper con lo que ellas y ellos por muchos años y después de la llegada de los españoles han logrado preservar. Entonces tiene que ser un diálogo fraterno y respetuoso con nuestras comunidades, reconociendo que también muchas reglas que tienen ellos, aunque bajo la mirada occidental nos parezca que están mal, gracias a ello han preservado y han podido hacer que las comunidades sigan y que nuestra lengua y que nuestra cultura sigan sobreviviendo. Entonces es un diálogo profundo y eso ya lo estamos haciendo, lo iniciamos a partir de este proceso de consulta en un proceso muy respetuoso, pero también muy claro, de que la autonomía y la libre determinación no implica una violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, pues es una serie de esfuerzos que se tienen que hacer desde diversas instituciones, poniendo en el centro de la discusión los derechos humanos de las personas y sobre todo de las mujeres, de las niñas y los niños, que son quienes más resienten cuando hay conflictos, cuando hay guerras. No sé si quisieras comentar algo, Giovanni. Muchas gracias, Flor. No, primero que tal vez aclarar que yo quisiera matizar tal vez que no es que en mi opinión se haya pensado que era necesario crear una ley porque la situación era particularmente aguda. Yo creo que el tema es que, y en este sentido yo creo que eso muy acertado, se reconoció que había un tema y que hay un tema. Aquí se hablaron de 23 casos, pero creo que el tema también es, hay que necesitar de registrar, y parte del proceso legislativo y de una de las provisiones que vamos a ver es exactamente el tema de registro. Uno de los puntos de partida es saber de quién estamos hablando, de cuántas personas estamos hablando. Ya la maestra Flor habló también el tema poblacional, de las edades, de las condiciones, para realmente poder dimensionar el fenómeno
y ver de qué realmente se está hablando. Entonces yo pienso que en ese sentido realmente yo creo que es un tema de responsabilidad legislativa y responsabilidad del gobierno. Es decir, tenemos un tema y hay que enfrentarlo. Hay 5 estados en el país donde esto ha pasado, donde Oaxaca es el quinto estado que tiene una ley específica. No son solo 5 estados, lastimosamente, donde hay desplazamiento. Entonces, también aquí no es para decir quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal, pero también es un tema de toma de conciencia y de reconocimiento de la necesidad de actuar. Repito el tema del registro porque creo que siempre ese es el punto de partida realmente para poder entender de qué estamos hablando y de qué acciones se tienen que dar. Y creo que en ese sentido tenemos un ejemplo positivo. Repito, es un punto de partida. Yo creo que su pregunta es muy apropiada, pero creo que la respuesta es que no es la ley de por sí que vaya a resolver el tema de desplazamiento. Ojalá que una ley bien reglamentada y con presupuestos, porque ahí viene todo el otro tema, pues contribuya a que haya más prevención, a que haya más, digamos, condenas también de casos como me acuerdo la historia de una mujer que no podía cumplir con sus responsabilidades comunitarias por ser madre soltera de 3 hijos, fue expulsada. Pues ahora yo entiendo que esto ya, con esta ley en vigor, ya va a ser distinto, no va a ser un tema que está dejado a la decisión de cada comunidad. Entonces creo que es un avance, pero tenemos también que ser, creo, muy cautelosos en avanzar. No significa llegar a la meta, como la carrera de los 10 kilómetros, tal vez estamos al segundo, al tercero, pero sí la carrera empezó con ganas, con disposición y con determinación. Entonces me quedaría con esto, y en ese sentido yo creo que Oaxaca está siendo un ejemplo, no en la solución, sino en la voluntad de enfrentar una situación que está afectando a las personas oaxaqueños y oaxaqueñas que están en esta condición específica. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo no voy a hablar mucho de Colombia, ¿no? Porque la idea es que podamos enfocarnos aquí en Oaxaca. Yo solo quería mencionar algo que creo que es muy importante. Nosotros como ACNUR, como la Agencia de la ONU para los Refugiados, hay un marco normativo vinculante muy claro, que es la Convención de 51. Ya cuando hablamos del tema de desplazamiento interno, ese marco normativo internacional vinculante no existe. Lo que sí existe son principios rectores sobre el desplazamiento interno. Y eso va mucho en la lógica de los estados, ¿no? De la soberanía de los estados, que es un tema muy sensible, el tema de desplazamiento interno. Entonces, el fenómeno de desplazamiento interno, que como Giovanni mencionó, ocurre en todas las partes del mundo, en muchos países no es reconocido. Entonces yo creo que en Oaxaca, y nosotros como ACNUR felicitamos al Estado de Oaxaca por eso, de tener una ley es muy importante, es un paso muy importante para avanzar con la protección de las personas que son afectadas por el tema de desplazamiento interno, pero nuevamente es un primer paso, ¿no? Un paso muy importante, pero es una caminata larga, y nosotros como ACNUR, yo resalto nuevamente que seguiremos apoyando, dando asistencia técnica, cómo podemos apoyar al gobierno de Oaxaca en ese sentido. Entonces, muchas gracias por la pregunta, muy importante. Gracias. Y les agradezco el favor de su atención. Más adelante entramos a nuestro corte informativo del acontecer en la entidad oaxaqueña, que diariamente tenemos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Estéreo Milet Radio, y los sábados de 2 a 4 de la tarde en Radio Cañón en MB Fin de Semana. Gracias por su atención.